Primero de mayo del 2023 estamos con Pablito Ospina. Es la última mentoría que tenemos. Siempre nos ha tocado momentos especiales. Nos ha tocado la Navidad, nos ha tocado Año Nuevo y hoy es además el último día de la etapa experiencial del proceso. Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado esta última semana? Tocayo, bien, muy bien, ha sido una semana fue retadora porque tenía que ser la segunda entrega de mi proyecto de grado, que es la entrega más difícil, considero yo, o bueno, espero que sea así. Fue difícil, tuve el sábado, me tocó todo el día trabajar en eso, estaba muy perdido, estaba muy poco avanzado, estaba muy atrasado y afortunadamente mandé la entrega y el profesor me dijo, está ok, que generalmente el profesor le pega una criticada bastante fuerte. Que me haya dicho que está ok fue para mí que me dijera que estaba perfecta prácticamente. Entonces con eso pues fue una satisfacción muy grande porque estaba asustado, preocupado, nervioso. Ese día para mí trabajar en eso fue difícil, pero bueno, ya pasé por el desierto. Espero llegar a esa tierra prometida de graduarme de la universidad este semestre. Qué bien. ¿Cuál ha sido la parte más retadora y desafiante de la preparación de tu trabajo? Estar como saber que tengo que hacer algo que no tengo ni idea cómo voy a hacer. O sea, que digo, tengo que sacar la volatilidad de las acciones de no sé qué, que no tengo la más mínima idea de cómo lo voy a hacer. Y no solo eso, sino que de la nada, como que empiezo a entender cómo lo hago y hay un problema, hay algo como una barrera que se me imposible y tener que superar esa barrera. Entonces, yo me acuerdo que para sacar la volatilidad yo creía que uno buscaba el dato y ya. De la nada me di cuenta que no, que eso toca descargar los estados financieros, los precios de las acciones diarias, hacer unas fórmulas. Mi jefe, Carolina, me ayudó. Después era otra fórmula. Después no estábamos seguros si era. Entonces yo estaba súper estresado por eso. Pero ya fui buscando hasta que logré encontrarlo. Entonces es eso, creer que no hay camino, que no hay forma de llegar al otro lado y tener que buscar cómo sea la forma de llegar a ese otro lado, porque existe, pero es difícil de encontrar, pero hay que buscarla. Seguramente debes estar acordado de esta pregunta que te la he hecho por lo menos 2 o 3 veces, pero quiero volver a hacértela como la última conversación que vamos a tener y que me permita crear el pie a todo lo que me vas a contar ahora, y es: actualmente, ¿quién es Pablo Ospina? ¿Cómo defines a Pablo Ospina ahora? Ok, Pablo Ospina, ¿cómo lo defino? Pues Pablo Ospina era una persona muy mentirosa, era una persona que pues fue muy perezosa, muy indisciplinada, dijo muchas mentiras, hizo sufrir a algunas personas por las mentiras y también sufrir a algunas personas por otros temas, por ir por un camino bastante equivocado. Y en un punto Pablo Ospina se dio cuenta que ese camino llevaba a un muy mal destino. Probó un poco de lo que era ese destino, pues bastante espantoso por culpa del camino que estaba tomando. Y desde ahí Pablo Ospina decide empezar a cambiar poco a poco su vida, empieza a dejar sus malos hábitos poco a poco, a crear buenos hábitos, o pues es algo que sigo haciendo hoy en día y por lo que sigo trabajando. Y Pablo Ospina, en pocas palabras, es una persona que quiere esforzarse al máximo por convertirse en la mejor persona que podría llegar a ser, que tiene muchas fallas por corregir, muchas cosas por corregir, pero está dispuesto a a luchar por corregirlas, a esforzarse por mejorar su vida, también por ayudar a las demás personas, ojalá a lograr lo mismo, a acercarse a su mejor versión. Eso creo yo que sería Pablo Ospina. ¿Qué más puede ser? Y una persona que quiere ser recordada como una persona honesta por encima de todo, desde un punto, porque yo antes era muy mentiroso y de muchas mentiras, pero desde un punto me estoy esforzando por decir la verdad, no decir mentiras. A veces fallo, claramente. Hace poquito, incluso en una reunión hablando con una persona, dije una mentira que yo dije, ¿por qué dije eso? Pero quiero ser recordado como alguien honesto
y alguien que se esforzó por, por acercarse a su mejor versión. Claro, con muchas fallas, con muchos errores, he cometido muchos errores en mi vida, he hecho cosas muy feas, he dicho muchas mentiras muy graves, pero quiero buscar una forma de, no sé si corregirlas, pero por lo menos no volver a repetirlas. Y Pablo Espina es una persona que quiere darlo todo, absolutamente todo, para acercarse a su mejor versión. Que esa es la principal motivación, o una de las principales, y darlo todo y hacer lo que sea necesario y sacrificar lo que sea necesario y esforzarse al máximo por lograr ese objetivo de estar. Creo que uno nunca llega a ser la mejor versión, pero uno sí, si hay un rango, uno está más cerca o más lejos, estar lo más cerca que pueda estar. Y ese despertar en algún momento para tratar de desarrollarte y acercarte más a ese propósito, o acercarte a tu mejor versión, obviamente ha desencadenado todo un camino. Si pudieras relatarnos todo ese camino, pero considerando, para tratar de mimetizar todo eso, considerar por lo menos como los 10 hitos importantes en todo ese camino, y qué aprendizajes has tenido, qué cosas han cambiado en ti, qué cosas han evolucionado y qué consideras valioso de todo ese aprendizaje, como para compartirlo y que todos podamos atesorarlo también con nosotros. Ok, primer hito, creo yo, pues todo empieza estando yendo por un camino directo al infierno, por decirlo de alguna manera, un mal camino, mentiras, no sé qué. De alguna forma, no sé si toco fondo, pero, o sea, porque fondo, yo creo que el infierno es un hueco sin fondo, pero sí un fondo profundo. Entonces, digámoslo metafóricamente, toco fondo, pasa algo que me hace sufrir, que es por culpa mía, que es pagar las consecuencias de todo lo malo que había hecho. Es el primer hito. Entonces viene un segundo hito, un amigo me recomienda un libro, El Club de las 5 de la mañana, lo empiezo a leer, me empieza a encantar y lo empiezo a poner en práctica. Algunas de las cosas, no todo, no me empecé a despertar a las 5 de la mañana, pero empecé a hacer ejercicio, a meditar y a leer y a esforzarme por crear esos hábitos. Ese es un hito importantísimo. Tercer hito, me empieza a encantar la lectura y empiezo a leer y a aprender más de los libros y a poner en práctica lo que leo, o tratar de poner en práctica muchas de las cosas que leo, y eso empieza a transformar mi vida completamente. Está por ahí un hito, es buscar volverme disciplinado en la universidad. Como que yo el primer semestre fui juicioso, de resto fui un vago en la mayoría, y en un punto, en una clase con una persona que admiro un montón, Luis Alberto Arango, mi profesor, perdí la primera vez, la repetí y fue esforzarme por volverme un buen estudiante, y eso también fue muy importante para mí. Después viene, bueno, voy a hablar por encima de hitos porque, bueno, viene como ese tema de empezar ese camino. Es un camino largo, demorado, no es inmediato, no es que uno de un día para otro empieza a cambiar la vida, sino poco a poco. Entonces empiezo a cambios, poco a poco, unos cambios, voy haciendo ejercicio, leyendo, meditando, paso a paso, poco a poco, sin querer hacer un cambio drástico de la noche a la mañana, sino paso a paso, cambios pequeños, con caídas, con fallas, con días que caían mis malos hábitos, pero siempre con las ganas de recuperarme. Después viene otro hito, ¿cuál iba a decir? Se me acabó de olvidar. Bueno, viene un hito importante y es el tema del gimnasio. Empezar a ir al gimnasio. Yo estaba haciendo ejercicio en mi casa por el COVID, por la pandemia, pues estamos encerrados, y empiezo a ir al gimnasio. Eso para mí es transformador, y hablan mucho en el libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Habla de que el ejercicio es un hábito transformador, y la mayoría de personas que empiezan a hacer ejercicio, eso empieza a impactar otras áreas de su vida, empiezan a ser más juiciosos financieramente, a comer mejor, a tratar mejor a sus familiares, si no estoy mal, dice él. Y eso para mí fue transformador, empezar a ir al gimnasio, empezar a como buscar transformar mi cuerpo y mi mente. Viene después algo importantísimo, el concepto de la incomodidad voluntaria. David Goggins empezó por ahí, con el libro No me puedes lastimar, de David Goggins, y con sus videos. Es el tema de buscar la incomodidad voluntaria, buscar salirme de mi zona de confort a propósito.
eso empieza a transformar mi vida completamente y es algo que estoy retomando mucho hoy en día, esa incomodidad voluntaria, buscar dificultades, retos, el camino difícil, porque ese es el camino que lleva al crecimiento y el camino fácil no lleva a nada bueno. Empezar a buscar esas dificultades, retos, cosas exigentes, cosas incómodas, eso empieza, siento yo, a acercarme a mi mejor versión. Claro, sigue habiendo caídas, momentos en los que me alejo de mi mejor versión. Después viene un tema complicado con la alimentación, por estar yendo al gimnasio, pues por querer tener six-pack básicamente. Empiezo a comer poquito, muy poquito, y eso desarrolló, no fue, un médico no me lo confirmó, pero yo creo realmente que tuve un desorden alimenticio, se llama desorden por atracones, si no estoy mal, un punto en el que no podía controlar lo que comía, que hacía unas dietas espantosas, comía muy poquito y de la nada un día veía un brownie, lo comía un poquito y empezaba a comer. Fue algo difícil para mí porque era bastante frustrante. La primera vez tal vez me reí como, uy no, comí demasiado. La segunda, la tercera, la cuarta, quinta, décima, 20ava hubo, estoy seguro, creo. 30ava también creo que hubo y tal vez 50 veces también, y ya fue algo de meses, de 2 meses, yo diría tal vez 3 y tal vez 4, luchando contra eso, que fue algo bastante difícil, que en un punto solo veía oscuridad y decía, creo que nunca voy a salir de esto, creo que esto va a acabar mi salud, va a acabar mi vida, pero fue un proceso para esforzarme, para corregir eso, esforzarme, me caía, pero me volvía a levantar, caía en un atracón, pero decía, bueno, tengo que recuperarme, hay un camino para recuperarme, hay un camino para mejorar, voy a buscarlo. Y lo volví a hacer y fue un proceso muy difícil, pero me recuperé afortunadamente. Hoy en día a veces sí como de más, pero ya siento que no estoy como en ese desorden. Viene ese punto, después, más adelante, viene el trabajo, empiezo a trabajar, mi primer trabajo en mis propias finanzas, mi primer trabajo formal en mis propias finanzas. Espectacular, me empiezo a rodear de gente y mi jefe, que es la persona que conozco personalmente que más admiro, porque la persona que creo que más admiro es Jordan Peterson, después va mi jefe, o después no sé si mi abuelo o mi jefe, pero bueno, lo conozco a él, empiezo a trabajar con él, empiezo a transformar mi vida. Después viene un punto en el que, para otro punto, empiezo a trabajar con ellos. Pues empiezo a investigar mucho más o a aprender mucho más de Jordan Peterson, la persona que creo que más ha transformado mi vida. Jordan Peterson me ha cambiado completamente la vida y empieza el tema, gracias a él en gran parte, de decir la verdad, de esforzarme por decir la verdad y dejar de decir mentiras y decir verdades difíciles, conversaciones difíciles, confesar cosas difíciles, pero empiezo a esforzarme por eso. Eso creo que es un punto de los más importantes, el punto de esforzarme por dejar de decir mentiras y esforzarme por decir la verdad. Eso creo que es uno de los puntos más transformadores en los que sigo trabajando, y lo que dije, sigo a veces cayendo en mentiras, pero me esfuerzo por no hacerlo y me esfuerzo y ahora soy mucho más cuidadoso porque sé y he vivido que las mentiras siempre las descubren y llevan a terribles consecuencias. Puede que no sean en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Y la verdad, creo que decir la verdad y ser honesto los lleva a uno al lugar donde uno necesita estar. Puede que no sea el lugar en el que uno quiere estar, puede que si uno confiese una verdad de algo malo que uno hizo, pues va a haber consecuencias negativas, pero eso es mejor que la alternativa y eso te va a llevar al lugar al que necesitas estar. Puede que no sea donde quieres, pero sí donde necesitas, porque te va a obligar y te puede obligar a corregir tus fallas, tus debilidades, las cosas que estás haciendo mal que debes corregir. Diciendo la verdad, vas a encontrarlas, vas a estar obligado, vas a estar con mucha presión para corregirlas y puedes corregirlas. Ese punto es determinante en mi vida. Después de eso, mediocridad en el trabajo. Estaba siendo un mediocre en el trabajo, no me estaba esforzando, dando el mínimo esfuerzo. Y eso es un punto bastante fuerte, ya voy a hablar de eso. Después viene un punto en el que viene como un tema de sentirme muy triste, una época como deprimido, me enfermé, volví a tomar alcohol después de 10 meses de haberlo dejado y lo hice mal porque tomé demasiado desde el principio. O sea, como en la primera semana tomé mucho, o sea, mucho, es que un día incluso alcancé a estar muy, pues no borracho así, borrachísimo, pero sí tomé más de 10 shots, que pues yo creo que si uno deja de tomar 10 meses no puede volver a hacerlo. En este momento volví a tomar y lo estoy haciendo de forma moderada y ha funcionado bien. Por ese momento exageré, me enfermé, pasé ahí por una cosa pues medio triste, o sea que me puso triste,
y fue una depresión y fue un momento en el que vi todo muy negro, y tú sabes muy bien de eso porque de eso hablamos mucho, vi todo muy negro. Ese ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida, creo yo, porque me enseñó a que puedo levantarme. Porque antes las dificultades que yo había tenido, yo creo que nunca había tenido una dificultad tan fuerte como esa, porque realmente yo veía todo negro y no le veía propósito a nada y no sabía qué iba a hacer de mí. Después de todo este progreso que sentía que había hecho en el desarrollo personal, ya no veía nada, no veía para dónde avanzar, no quería nada. Y fue lo que me enseñó una lección extremadamente valiosa, y tal vez de las lecciones más valiosas de mi vida, y es que en los momentos en los que uno no esté motivado para actuar de forma correcta, es cuando más importante se vuelve actuar de forma correcta. Porque si uno no está motivado, lo que a uno lo va a llevar a estar motivado es actuar de forma correcta. Uno cree que para actuar de forma correcta y hacer lo que uno debe hacer, debe estar motivado para hacerlo, pero funciona al revés. Y sobre todo en esos casos que uno está mal, uno no está motivado, actúa y se obliga a hacerlo de forma correcta, así no tenga ganas, así no tenga motivación, y eso lo lleva a uno a volver a sentir esa motivación. Entonces fue una época en la que no quería ir al gimnasio, no quería trabajar, no quería pararme de mi cama, no quería hacer nada, pero me obligaba. Así estuviera triste y no veía todo oscuro, empecé a obligarme, y poco a poco fue apareciendo la luz, y llegó al punto en el que por forzarme a hacer esas cosas, aparece la luz. Eso que hice fue a propósito. Aparece la luz en medio de esa oscuridad espantosa que estaba viendo. Aparece la luz gracias a que me esforcé. Solo veía oscuridad, creía que no existía la luz, creía que no había forma de encontrarla. Me obligo a actuar de esa forma, a actuar como si estuviera motivado sin estarlo. Y no había luz, pero empieza a aparecer, como aparece ahí. Qué horror eso que acabo de hacer, pero bueno. Aparece la luz gracias a eso, y me doy cuenta de esa lección tan importante, que en esos momentos y cuando llegan las tormentas, y Alexandre Dumas dice algo en el libro El Conde de Montecristo, que no lo he leído, pero leí esa frase que es como: mi joven amigo, algo así como: mi joven amigo, la vida es una tormenta, en algún momento te llega el sol, algo así, al siguiente estás chocándote contra las rocas. Lo que te hace un hombre es cómo actúas en esos momentos cuando llega la tormenta. Algo parecido a eso, no es exactamente así, pero algo parecido, y es que en esos momentos difíciles en los que uno no se siente bien, que uno no ve la luz, vamos a parar de hacer eso, en los momentos que uno no ve la luz, hay que actuar de forma correcta, hay que obligarse a actuar de forma correcta. Si uno no tenga motivación, yo entiendo que hay casos de depresión clínica que ya es muy difícil, hay que buscar unas ayudas externas, pero en casos que son duros, momentos difíciles, crisis, tragedias, momentos duros anímicamente, hay que obligarse a actuar y obligarse a actuar y hacer lo que uno sabe que debe hacer a pesar de no estar motivado, y eso es lo que uno lo va a sacar de ahí. Esa fue una lección extremadamente valiosa, porque no había tenido un periodo tan duro en mi vida de que no tuviera motivación, y logré salir de eso. Hace poquito como que tuve un medio periodo así, y ya como que actué de la forma que había aprendido, que es actuar así no estuviera motivado, y me ayudó a salir rápidamente de eso. Una lección importantísima. Después, después de ese momento viene una conversación con mis jefes que me cambió la vida. Estábamos en un viaje de fin de año con la empresa, y hablo con ellos, sesión de feedback, les digo: díganme mis errores. Y creo que eso es algo importante que hice yo, como buscar, como que me digan mis debilidades, mis cosas negativas. Eso es algo que hago mucho. Si a las personas: ¿qué crees que debería corregir? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué estoy haciendo mal? Y ellos me dicen lo que yo sabía que estaba haciendo, pero no lo había corregido. Estaba haciendo el mínimo esfuerzo, estaba siendo mediocre y no estaba dando lo que yo podía dar. Y desde ese punto, desde esa conversación que siento que me cambió la vida, se vuelve mi meta mejorar mi ética de trabajo. Esforzarme al máximo por mejorar mi ética de trabajo. Esto fue en diciembre del año pasado, o a finales de noviembre, si no estoy mal, estoy totalmente seguro. Y empieza una transformación para mejorar mi ética de trabajo. Empiezo a hacerlo durísimo, días que iba con pereza, que no sabía cómo hacerlo, que me daba mucha pereza, días que recaía, que un día trabajaba bien y al otro mal, pero ya siento que he mejorado mucho mi ética de trabajo. Afortunadamente, hace unos días tuve una conversación con mi jefe, Carolina, y me dijo que me podía quedar en mis propias finanzas. Yo estoy haciendo prácticas y me puedo quedar, que fue como la respuesta de que sí mejoré mi ética de trabajo, que todavía queda mucho por mejorar, pero
seguir mejorando. Eso fue importantísimo. Y hay un punto importantísimo y es la serie de Géminis de Jordan Peterson, hablando de las lecciones psicológicas de Géminis. Justo después de eso empiezo a leer la Biblia, empiezo a creer de alguna forma en Dios, empiezo a ir a la iglesia, a misa, empiezo a seguir leyendo la Biblia. Me leí la Biblia completa, eso fue algo totalmente transformador para mí, y es como llega Dios, por decirlo de alguna forma, llega Dios a mi vida, o vuelvo a encontrarme con Dios, por decirlo de alguna manera simbólica. Y eso también, eso sí que me ha cambiado la vida, eso sí que me ha sacado de momentos difíciles, eso sí que me ha empezado a transformar, y en eso estamos. Ahora estoy en un periodo que creo que va a ser determinante, y es la tesis, el proyecto de grado. Vamos a ver cómo me va. Tengo una sustentación en más o menos 20 días, 21 días, 23 días, y eso creo que va a ser un periodo determinante. Y bueno, vamos a ver, ojalá haya también otro periodo ahí que puede ser importante. Y eso sería básicamente el camino, un camino lleno de tropiezos, lleno de errores. Todavía tengo muchas cosas que tengo que corregir, muchas cosas que sé que hago mal, que debo corregir, muchas fallas. Bueno, también me faltó un hito súper importante, que fue empezar una cuenta en redes sociales. Eso fue en mayo del año pasado, ya va a cumplir un año cuando subí mi primer video, que era un miedo. A mí me importaba muchísimo la opinión de los demás, y bueno, fue superar ese miedo de subir un video hablándole a las cámaras. Y para mí esa cuenta ha sido transformadora completamente. Creo que, pues, según lo que he leído, pues algunas personas tal vez se han beneficiado de algunos de los videos. No sé, recomiendo un libro, lo leen y les ayuda a algo. Eso también ha sido muy gratificante para mí. Para mí personalmente, gracias en esa cuenta, pues he hecho escribir un montón, empezar a escribir un montón, porque escribo los guiones de los videos, tweets, posts en LinkedIn, también retos. He hecho retos de 100 días sin dulces, hice como 161 días sin la mayoría de dulces. Hice un reto de 100 días seguidos despertándome a las 4:45 de la mañana, y otro antes de ese como de 130 días seguidos despertándome a las 5 de la mañana. En este momento estoy con un reto de despertarme 6 veces a la semana, 6 o 5 veces a la semana, a las 4:30 en este momento. Y bueno, ha sido una experiencia espectacular, mucho apoyo, he recibido mucho apoyo de las personas, y eso ha sido espectacular. También críticas, pero creo que esas críticas también han sido buenas para mí, porque me ayudan a volverme más fuerte mentalmente, o me obligan a hacerlo, a tratar de entender el porqué, a no dejarme afectar, a manejar esas emociones, a enfrentar muchos de los miedos que tengo a través de lo que digo en los videos, lo que pues simplemente he hecho subir los videos. Y una experiencia espectacular para mí, y pues básicamente por eso llegamos a conocernos tú y yo. Pues agradecido por todas las personas que he conocido gracias a esto. Empecé un podcast y ha sido una oportunidad de oír de unas experiencias de unas personas admirables, de unas lecciones espectaculares, y ha sido para mí totalmente transformador. Me ha dado muchas oportunidades espectaculares como esta, de nuestra amistad, de nuestro proyecto, de estar en tu proyecto, de ser parte de tu proyecto. Y si eso sería un resumen, tal vez se quedan algunas cosas por fuera, pero más o menos eso es un resumen de lo que ha sido este camino. Si tuvieras que identificar 3 aprendizajes que son el top 3, pero uno porque hayan transformado tu vida, y lo otro es porque consideras que si pudiera la gente tener ese aprendizaje tan pronto como le sea posible, le va a ayudar de manera determinante en su vida, ¿cuáles serían? Puedes tomarte el tiempo para pensar. Tres, o sea, se me van a quedar por fuera muchos. O si quieres 5, no sé, los que tú consideres destacables. Primero, decir la verdad y dejar de decir mentiras. Dejar de ser mentiroso para mí tal vez ha sido lo más transformador. Eso por un lado. Decir la verdad, dejar de decir mentiras. Segundo, hacer ejercicio. Creo que hacer ejercicio es un hábito catalizador que empieza a impactar prácticamente todas, si no todas, muchas áreas de la vida de una persona. Hacer ejercicio y la disciplina que eso desarrolla. Pensar. Leer, la lectura, los libros o el aprendizaje, porque puede que haya gente que no lea, pero
ve videos. Entonces, rodearme o por lo menos oír y leer de personas de las que puedo aprender, como Jordan Peterson, como David Goggins, como Andrew Huberman, como lo fue Robin Sharma con el Club de las 5 de la mañana, como han sido estas personas, pero principalmente destaco a Jordan Peterson y a David Goggins, bueno, y a mi jefe Juan Pablo Zuluaga, y a Andrew Huberman. Eso por un lado, empezar a oír y a leer sobre estas personas que han logrado cosas y enseñan a cómo lograrlas, cosas que creo que vale la pena lograr. Eso es la segunda, ¿cierto? Tercero, la incomodidad voluntaria, estar dispuesto a salirme de mi zona de confort, de hacer cosas que me da pereza hacer y de enfrentar mis miedos voluntariamente. Esas han sido dos de las cosas más importantes y de las que claramente tengo que seguir trabajando. Creo que eso no tiene fin. No tienen fin las cosas que uno le da miedo que debe enfrentar y no tienen fin las cosas que uno le da pereza que debe enfrentar. Pero creo que al otro lado de hacer eso está el verdadero crecimiento. Esa sería la tercera. Déjame pensar. La cuarta, y me gustaría sacar, ya lo dije en una, pero quiero sacarlo aparte, Jordan Peterson. Jordan Peterson ha sido una persona supremamente influyente de mi vida. He leído sus 2 libros más vendidos, 12 reglas para vivir más allá del orden. Oí el audiolibro de su primer libro, 30 horas. Me vi la serie de Génesis, que son Géminis, que son como 15 videos de 2 horas y media cada uno. Vi 2 horas porque el resto, la media hora son preguntas, entonces hay como otras 30 horas. Me vi la serie de Éxodo, que también son aproximadamente 32 horas, un poco más. Me vi su serie de una lectura que se llama Maps of Meaning, que son más o menos, no sé si son también como 30 horas o 20 o 15. Otra de esas que también son, si no estoy mal, por ahí 20 horas, que es su serie de personalidad. Hice su test de personalidad, como el que él desarrolló. Hice el ejercicio de escribir, como un ejercicio que tiene el de como visión para el futuro. ¿Qué más? Me oí creo que tiene 5 podcasts con Joe Rogan. Son por ahí 15 horas o más o menos eso. He oído varios de sus podcasts. En fin, Jordan Peterson ha impactado mi vida completamente. Gracias a él, el tema de decir la verdad, el tema de volverme más juicioso en el trabajo, ha tenido influencia muy grande o en parte de estas cosas. Decir la verdad, esforzarme en el trabajo, leer la Biblia, empezar a creer en Dios, que ahora voy a hablar obviamente de eso. Bueno, no obviamente, pero voy a hablar de eso. Empezar a escribir, que ha sido importantísimo para mí. Volverme un poco más, no dejar que se aprovechen de mí, o tratar de empezar a trabajar para no dejar que se aprovechen de mí. Muchas cosas, en fin, leer mejores libros, pues básicamente la Biblia. Estoy leyendo la Ilíada y ahora voy a empezar, creo que la Divina Comedia o la Odisea, estoy decidiendo, creo que va a ser la Divina Comedia. Vestirme mejor, dejar de vestirme que creo que esto es algo que impacta. Como yo antes solo me ponía sacos y camisetas, ahora como que trato de ponerme camisas porque creo que simbólicamente es importante y creo que impacta la forma en la que uno se viste. Entonces sí, como tratar de vestirme ya, pues no sé, como más maduro, por decirlo de alguna manera, o más serio, o más serio, por decirlo de alguna manera. También esforzarme en buscar más responsabilidades, en fin, una lista de cosas que sacaría. Podría echarme 2 horas hablando de cómo ha impactado Jordan Peterson, pero esas son algunas. Eso por un lado. Leer la Biblia, y ya ahora no hablar desde el punto de vista religioso, o sea, ya ahora hablo de la creencia en Dios, pero leer la Biblia, yo creo que así uno crea en Dios o no, leer la Biblia, pues ese libro es la base de la civilización y es el libro más influyente de la historia de la humanidad. Eso no hay discusión. O sea, las personas que sean completamente ateas, que hasta que odien el tema de la creencia en Dios y la religión, creo que no pueden discutir que la Biblia es la base de la civilización en la que vivimos y es el libro más influyente de la historia de la humanidad. Creo que no hay discusión de eso. Y leerlo, o sea, si es el libro más influyente y es la base de la civilización, es por algo. No es un viejo arcaico que no sirve de nada, no. Ahí hay algo poderoso que si uno lo lee va a impactar. Leer la Biblia, empezar a valorar
el trabajo, la universidad y todo lo que es esto, como esas organizaciones que a uno que puede que tengan muchos errores, muchas fallas, pero uno lo obligan a hacer ciertas cosas. Es como, ay no, yo no voy a estar en la universidad, yo prefiero leerme todos los 50 libros en el año y ya, y aprendo más. Sí, usted está seguro que va a tener la disciplina para, sin que no haya presión encima, sin que no haya un profesor diciéndole, sin que no haya eso, leerse los libros, los 50 libros y no quedarse echado en la cama. Puede que sí, hay casos que sí, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de casos no. Y hay que valorar esa presión, hay que valorar eso, hay que valorar ese orden que en el trabajo no lo obligan a hacer ciertas cosas, o está obligado, pues más o menos obligado, entre comillas, o presionado de desarrollar disciplina, de ser cumplido, de cumplir un horario, de hacer tareas difíciles, de cumplir con cosas que uno no sabe cómo hacerlas, pero le toca encontrar la forma para hacerlas. Eso por un lado. Cuarto, quinto, no sé, puedo hablar ya. Otra importante, empezar a valorar las dificultades y dejar de como empezar a ver todo lo que pasa como una oportunidad para mejorar. Si me ponen hoy un trabajo de la tesis, por ejemplo, la tesis es algo que yo antes decía, no, qué estupidez, esto no sirve para nada. El sábado hice la segunda entrega, la gran parte de la segunda entrega, o por lo menos la parte escrita de la segunda entrega, que era bastante difícil, o fue difícil para mí por lo menos, y fue una experiencia difícil, pero siento que me transformó y que me va a transformar, y empezar a ver esas dificultades y las cosas difíciles y los retos y los problemas y las cosas incómodas y las cosas que uno le da pereza hacer y miedo a hacer como una gran oportunidad para mejorar, sea lo que sea. O sea, yo podría estar haciendo una tesis sobre eso, podría estar aprendiendo cómo vender por internet, que sí, puede que tal vez en términos económicos pueda ser más valioso, como puede que no, pero en todo lo que pasa hay oportunidad para aprender. Si ahorita me dicen, si ahorita le dicen a una persona, tiene que llenar 100 planas diciendo buenos días y se va a demorar 10 horas haciéndolo, puede que no sirva de nada, entre comillas, prácticas hacia el mundo, puede que no sé qué, pero para uno como persona es muy transformador. Uno lo va a enseñar a desarrollar disciplina, fortaleza mental, o sea, estar 10 horas sin parar, digamos que es el caso, escribiendo algo, eso va a ser extremadamente incómodo y salirse de la zona de confort uno lo hace crecer, creo yo. Entonces eso de lo que sea que pase es una oportunidad. Si uno lo pone una buena actitud y enfrenta con buena actitud, va a ser una oportunidad para crecer. Y entre más incómodo y entre más difícil, mejor. Y entre más miedo le dé a uno y entre más difícil sea, y entre más incómodo y presión haya, mejor. Y eso sería... Y bono, porque esto lo pongo aparte, no sé si es correcto ponerlo aparte o no, pero lo hago porque hay muchas personas como que uno habla de religión y ya como que se alejan, entonces no me gustaría que pasara porque creo que hay lecciones valiosas y no me gustaría que alguien diga, ah no, hablo de Dios, entonces ya lo dejo de seguir. ¿Qué me ha pasado? Hablo de la Biblia y la gente me dice, ay, lo dejo de seguir, ese libro machista, no sé qué, unos comentarios absurdos, pero bueno, entonces lo pongo como un bono para que la gente que no es religiosa pues nos diga, ay no, pues porque creo que muchas cosas de las que pueden servir. Entonces el tema de creer en Dios, empezar a creer en Dios simbólicamente, digo yo creo en Dios de una forma simbólica, con todo respeto, y puedo estar equivocado, pero yo no creo que Dios sea como una persona en el cielo haciendo cosas y demás. Con todo respeto, la persona que cree así, puede que sea así, pero yo no creo eso. Yo creo simbólicamente, creo que hay un orden moral. Creo que por algo cuando las personas roban generalmente les va mal. Creo que no es relativo, creo que no es que, ay no, pero es que la sociedad formó eso, no. Si uno le pone a los cachos al esposo o a la esposa, uno es infiel al esposo o a la esposa cuando tiene 3 hijos chiquitos y se va de la casa por ser infiel, creo que eso trae consecuencias desastrosas. No es relativo, trae malas consecuencias, trae peores consecuencias que no hacer eso. Entonces creo que hay un orden moral y que eso es como, por decirlo de alguna manera, Dios o el Logos. Hay un orden moral y hay que buscar apegarse a ese orden moral, dejar de creer que todo es relativo, que nada tiene sentido, porque eso es absurdo, creo yo. Y sí, básicamente la creencia en Dios, empezar a ir a misa, leerme la Biblia como dije, buscar más a Dios, rezar, y todo esto ha sido para mí supremamente transformador. Y ya, eso sería. Pablito, ¿cuál es el camino que uno puede tomar o los criterios a la hora de elegir empezar a transformarse?
Es decir, yo quiero empezar a hacerlo. Y no solo transformarme en hábitos, sino en crecer intelectualmente, aprender un montón, tratar de desarrollar mi propio sentido crítico. En tu caso, ¿cómo es que empiezas a encontrar eso con lo que te vas nutriendo y alimentando? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu criterio? ¿Dónde lo buscas? ¿Dónde le sugieres a alguien que empiece y que continúe buscando además? Ok, dame un segundo que estoy escribiendo acá lo que voy a decir. Entonces yo diría 4 cosas a esas personas que están empezando este camino. Primero, empezar poco a poco y no empezar con cambios muy drásticos. ¿Por qué? Creo que una de las razones por la que muchas personas, y esto pues yo creo que es muy de moda y muy conocido y es ya como algo que se sabe que pasa, que muchas personas dicen, no, voy a cambiar mi vida, voy a transformarme, 1 de enero, nuevo año, nuevo yo, y a las 2 semanas caen en lo mismo de antes y no logra ese cambio. Y creo que una de las principales razones de eso es que intentan hacer cambios demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado drásticos. El cerebro no le gusta el cambio, no le gusta y lo primero que va a hacer apenas entrar en ese cambio es querer salir de ahí, volver a lo de antes porque es algo muy fuerte. Y creo que esa es de las principales razones por las que las personas no logran un cambio en su vida, y es que 1 de enero va a empezar a hacer dieta, no va a comer carbohidratos, voy a ir al gimnasio 2 horas, 6 veces a la semana, hacer 1 hora de pesas, 1 hora de cardio, voy a leer un libro por semana, voy a meditar 30 minutos, una cantidad de cosas que es un cambio insostenible, es un cambio gigante, no funciona y es por lo menos creo que es muy difícil que funcione. Entonces lo más importante, tal vez lo más importante, empezar poco a poco. Uno quiere lograr un cambio gigante, claro, pero empezar poco a poco, pequeños cambios. Empieza con lo que creas que puedas, 10 minutos de ejercicio 3 veces a la semana. ¿Crees que no puedes con eso? 5 minutos. Eso es mejor que 0 y es mejor que hacer 2 horas y a las 2 semanas volver a lo mismo de siempre. 10 minutos de ejercicio, leer 5 páginas al día, 3 páginas al día, meditar 3 minutos, 5 minutos. Empezar con cambios poco a poco y no querer hacer un cambio drástico, así uno sienta que pueda más, literal frenarse, decir, bueno, hice 10 minutos de ejercicio, puedo hacer 1 hora, pero no, paro y ya, mañana o pasado mañana vuelvo a retomar e ir escalando poco a poco, estar suficientemente afuera de la zona de confort, pero suficientemente adentro. O sea, si esta es tu zona de confort, no te vayas acá a hacer 3 horas de ejercicio, 30 minutos de meditación, vete acá, que puedes llegar. ¿Y qué pasa? Se empieza a expandir, poco a poco se expande. 10 minutos de ejercicio, pongámoslo con ejercicio, bueno, 15, listo, 15, bueno, 20, bueno, ahora sí 30 y bueno, ahora sí voy a empezar al gimnasio 5 veces por semana, que es mi meta. Ya está suficientemente grande tu zona de confort como para que ese reto no sea tan grande como era antes, cuando no habías avanzado, ya avanzaste, ya has crecido y es un reto posible. Entonces lo haces, lo logras y empiezas poco a poco con cambios sostenibles, con cambios pequeños y sostenidos a cambiar tu vida. Eso es muy importante. Segundo, saber que hay caídas, saber que no es una línea recta hacia arriba, sino que es una línea llena, es una espiral, caídas, subidas, pero la idea es que la tendencia sea hacia arriba. Entonces, ¿por qué digo esto? Creo que también un error por el que muchas personas no logran cambiar su vida es porque creen que se viene una línea recta y es que ya mañana vuelvo acá, cambio mi vida completamente y de la nada un día se sienten muy mal, no hicieron lo que debían hacer o lo que se propusieron hacer y dicen, no, fallé, nunca lo voy a lograr, me rindo, esto no es para mí, chao. Y eso creo que parte de la base de creer que no va a haber caídas o que las caídas es algo anormal y está mal, y creo que hay que tener claro que somos humanos, que tenemos unas fuerzas, nuestra mente nos controla de unas formas que no entendemos y vamos a ser propensos a caídas y va a haber muchas caídas, como el tema mío de los dulces. Yo, para dejar mi adicción a los dulces, lo intenté yo creo que más de 20 veces, de que decía no vuelvo a comer dulces y fallaba, y que decía no volver a comer y me comía un brownie y caía, pero lo seguía intentando hasta el punto que lo logré. Entonces, en vez de pensar que no hay caídas y que es una línea recta, más bien tener claro que puede haber caídas, que va a haber caídas, pero uno tiene que tener en mente a recuperarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Intento dejar de comer dulces, fallo una vez, listo. ¿Por qué fallé? Porque vi estos chocolates. Bueno, quito estos chocolates, lo vuelvo a intentar. Vuelvo a fallar. ¿Por qué? Porque tenía mucha hambre, listo. Entonces no puedo tener tanta hambre antes de eso.
otra vez, otra vez, otra vez, y empiezo a aprender, y entre más fallas, más cerca estás de lograrlo. Entonces no es solo ver esas caídas como, bueno, como asumir que van a pasar, sino también verlas como algo positivo, porque de ahí viene el aprendizaje, y el aprendizaje para saber cómo no hacerlo la próxima y saber cómo levantarse, porque en la vida creo que siempre, incluso en cualquier momento va a haber caídas. Entonces aprender a levantarse. Hay una frase, no sé si es de Batman, de la película de Batman, que le dice como nos caemos no para no sé qué, sino para aprender a levantarnos, que me parece espectacular. Eso por un lado. Tercero, saber que los cambios son difíciles, que no son fáciles, y estar dispuesto a pasar por esa dificultad. Historia bíblica, no desde el punto de vista religioso, por favor, los que no les gusta la religión, no, o sea, pongan atención porque esto es chévere. La tribu de Israel estaban en una tiranía, querían llegar a la tierra prometida. No podían salir de la tiranía de una a la tierra prometida, tenían que pasar por el desierto. El desierto había hambre, dificultades, serpientes, animales peligrosos, problemas, cansancio y un montón de cosas. Entonces, saber que los cambios son difíciles y valen la pena. ¿Por qué digo esto? Porque creo que otro de los errores que la gente comete y que hace que no logren cambiar su vida para bien, o cometemos y cometí yo muchas veces, es que creemos que va a ser fácil, que decimos, no, pues ya mañana empiezo a hacer ejercicio y mi vida empieza a cambiar, no sé qué, y de la nada llega el día que vas a hacer ejercicio y tienes una pereza enorme, dices, qué pereza hacer ejercicio, y dices, no, esto es muy difícil, me salgo, porque tú creías que iba a ser fácil o pensabas que iba a ser fácil. Por el contrario, y creo que han hecho estudios sobre esto, que la gente que se prepara para las dificultades está o sea, es más probable que las supere. Si yo digo, bueno, voy a hacer ejercicio esta semana 3 veces, es muy probable que me dé pereza un día, es muy probable, porque el otro dice, ay, voy a estar súper motivado, y no está motivado y dice, no lo hago. Pero el otro dice, me va a dar pereza, va a ser difícil, va a haber un día que no me va a querer levantar, pero a pesar de eso, lo voy a hacer. A pesar de que sea difícil, lo voy a enfrentar. Y así tengo una pereza espantosa, lo voy a enfrentar. Entonces, si uno se prepara para que sea difícil, para que haya momentos difíciles que, aunque sean difíciles, uno debe actuar de la mejor manera y debe buscar hacer lo correcto a pesar de que no esté motivado o que sea difícil, ahí es mucho más probable que uno logre. Entonces, prepararse para que haya momentos difíciles, para que haya momentos de pereza, lo que dije relacionado con lo anterior, prepararse para que haya caídas, pero que a pesar de que sea difícil, se puede lograr. Y es difícil, como no es tan fácil, no es extremadamente difícil si uno lo hace sostenido, pero sí es difícil. Entonces, estar dispuesto a pasar por esa dificultad creo que es importante. Y el cuarto, tal vez la guinda del pastel, la cereza del pastel, decir la verdad. Creo que decir la verdad, dejar de decir mentiras, es de las cosas que más le puede transformar la vida a una persona, y como dije, creo que lo puede llevar al lugar al que necesita estar y lo puede llevar mucho más cerca de la tierra prometida, de su mejor versión, y empezar a decir la verdad, confesar las mentiras, confesar mentiras que son difíciles, que son incómodas, tener esas conversaciones incómodas. Si uno dijo una mentira, confesarlas, decir la verdad. Si le preguntan algo a uno que no le da pena decirlo por miedo a lo que piensen los demás, decirlo y enfrentar ese miedo. Y básicamente esforzarse por cada vez. Eso es un proceso, digamos. Cuando yo empecé esto decía pues todavía más mentiras, y siento que cada vez he dicho menos mentiras, cada vez me he vuelto más honesto. O sí, lo que te dije el jueves, si no estoy mal, el viernes dije 2 mentiras. Una me acuerdo particularmente que fue absurda, que yo dije, ¿por qué acabo de decir esa mentira? Entonces pues sí, pero siento que han bajado, y es un proceso. Cada vez uno dice menos mentiras y menos, y bueno, uno falla, pero bueno, otra vez menos mentiras, hasta que llega un punto en el que pues creo que no un punto en el que ya, pero uno no llega a un punto, pero sí va a un camino mucho mejor, creo yo. Entonces eso. Y quinto, perdón, pongo parte de este bono. Bueno, no, este no era bono, sino quinto. Este era el cuarto, ahora el quinto. Estar dispuesto a salir de la zona de confort, a hacer cosas que uno le dé pereza y enfrentar los míos voluntariamente. Esa creo que es una de las claves para mejorar la vida de una persona. Eso sería. ¿Cómo lograste vivir todo ese proceso? Porque solo me imagino que en algún punto evidentemente te has querido flaquear y demás. ¿De qué te has apoyado? ¿Te has apoyado de personas o te has apoyado de tu propia voluntad?
Eso por un lado, si me lo puedes responder. Y por otro lado, insisto en ¿a qué acudes? O sea, por ejemplo, ¿cómo defines qué vas a leer o con qué te vas a nutrir? ¿Cómo eliges tus mentores virtuales, si lo queremos llamar así? ¿Qué contenido decides? ¿Cómo decides qué contenido vas a consumir en todos los aspectos? En lo virtual, digital, en tus libros, en todo. ¿Cómo alguien que no tiene ninguna noción, pero realmente quiere empezar ese camino, puede comenzar a trazarlo? Ok, bueno, en los momentos difíciles, sobre todo en ese momento que fue muy difícil, de noviembre del año pasado más o menos, me apoyé mucho en otras personas. Le conté a mis papás, le conté a mi jefe y mi jefe me ayudó un montón con eso. Creo que es importante buscar apoyo externo. No solo como intentar uno hacerlo, sino buscar apoyo externo, decir la verdad, confesar cómo se está sintiendo y buscar esas ayudas, porque la verdad me ayudaron mucho. Algunas conversaciones con mi jefe me ayudaron muchísimo. Mi jefe Juan Pablo. Buscar apoyo en otras personas creo que es importante y agarrarse de la esperanza. Uno en esos momentos ve todo negro y cree que no hay luz, pero saber, o sea, realmente sí hay luz. O sea, si uno se pone a pensar, el sentido lógico y práctico es que si hay luz, si hay un camino para salir de eso, saber que ese camino está por ahí. Puede que uno no lo vea, no lo haya encontrado y uno crea que no, que es muy difícil encontrarlo, pero por ahí está. No perder esa esperanza, aferrarse a que hay alguna forma de salir de esto, porque creo que es real. O sea, hay una esperanza para salir, y si uno tiene eso claro, uno se va a esforzar para encontrarlo. Si uno no tiene esperanza de nada, no hay nada, pues uno para qué se va a esforzar. Pero en esos momentos uno no la ve tan clara, pero uno puede tener claro que por ahí está, por algún lado, así uno no la ve, por ahí está, y uno tiene que buscar encontrarla y pegarse también a los buenos hábitos. Eso para mí fue clave. Como que yo, días que tenía una pereza enorme de ir al gimnasio, pero que, o sea, espantoso, me obligaba a ir. Cero motivación, cero ganas, 99% pereza más o menos. Iba al gimnasio, me paraba de la cama y me arrastraba al gimnasio con esa pereza. Pegarme de los buenos hábitos, porque creo que los buenos, si uno se está sintiendo mal y eso, entonces me estoy sintiendo mal, entonces me voy a emborrachar, voy a comer mal, voy a levantarme tarde, no voy a trabajar, voy a tratar mal a las personas que se me acerquen, pues se vuelve una bola de nieve que empieza a crecer. Y como dice el dicho, o como dice la Biblia, si no estoy mal, el infierno es un hueco sin fondo. Estás mal y empiezas a hacer cosas que empeoran, vas peor y peor y peor. Pero si estás ahí y te mantienes con tus buenos hábitos, tratas de dormir bien, tratas de hacer ejercicio, te obligas a hacer ejercicio, a meditar si es que te ayuda, a trabajar y esforzarte en el trabajo, a escribir, a comer bien, a comer saludable, a moderar tu consumo de alcohol, o tal vez eliminarlo por ese periodo si es que quieres, porque a mí me ayudó muchísimo eso. Eso te ayuda a encontrar la luz. Si uno se esfuerza por esas cosas que uno sabe que lo pueden ayudar, como son los buenos hábitos, eso no lo puede ayudar a salir de esas situaciones. La otra pregunta era cómo elijo el contenido que voy a consumir. Bueno, yo creo que una regla es buscar consumir lo que creo que más me va a ayudar a mejorar mi vida. Eso, ¿quién lo decide? Mi curiosidad intelectual, mis pensamientos, pero como esa es mi meta, como todo está orientado, básicamente tal vez una de mis principales metas es acercarme a mi mejor versión. De ahí emana todo, de ahí se deriva todo, de ahí está todo lo demás. Entonces es eso, tengo como meta principal, tal vez principal de mi vida, acercarme a mi mejor versión, o desde el lado religioso tal vez acercarme a Dios o al reino de Dios. En tierra, creo yo, en vida, esto creo que no es después, sino que es ahora, puedo estar equivocado, pero es lo que creo. Entonces de ahí, partiendo de esa base, elijo lo que va a leer. ¿Cuál es el libro que más me va a ayudar a mejorar mi vida? En este momento creo que es La Divina Comedia, el próximo. ¿Tengo razón? No, pero pues si lo hago, puede que sí, y si no, pues aprendo por donde no, y probablemente el próximo libro que elija sí será así. ¿Qué video voy a ver? ¿Qué podcast voy a oír? ¿Qué voy a no sé qué? Lo que sea.
lo que vaya a consumir basado en eso. Y si uno no tiene ni idea y una persona no tiene ni idea qué libro, cuál va a ser el libro, cuál todo, te recomiendo el libro Hábitos Atómicos. Creo que ese libro, y a pesar de que he dejado de leer de temas de desarrollo personal y estoy leyendo ya pues como literatura clásica, o por lo menos, bueno, leí la Biblia y leí la Ilíada y quiero leer la Divina Comedia, sigo pensando que esto es algo que no me gustaría caer, que yo veía mucho que la gente que lee este tipo de libros dice que el desarrollo personal es basura, que sus libros no sirven para nada, que son estúpidos. Creo que puede que haya muchos que sí, pero hay algunos muy valiosos. Y dentro de esos está el libro Hábitos Atómicos. Y ese libro me sigue pareciendo extremadamente valioso. Entonces, si una persona no sabe por dónde empezar, qué contenido consumir, el libro Hábitos Atómicos es mi recomendación. Ok, perfecto. Ahora voy a hacerte un par de preguntas que pueden no tener relación una con otra, pero me encantaría conocer tu opinión. Una de ellas tiene que ver justo con uno de los temas que tocaste cuando recién empezamos a hablar y que en una serie de conversaciones con diferentes jóvenes e incluso personas adultas surgió, y es el tema de la pornografía, que tú hablabas acerca de que mucha gente se puede volver adicta y el daño que hace realmente eso a la gente. ¿Cómo crees tú que primero impacta eso en la gente? ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad la pornografía? Y por otro lado, ¿cómo alguien que reconoce que tiene la adicción a la pornografía, o reconoce por lo menos que está consumiendo la pornografía, puede realmente distanciarse de ese hábito, ¿no? Ok, antes de decir lo que quiero decir, quiero empezar diciendo que esto que voy a decir lo digo fundamentado, basado en estudios científicos, en Andrew Huberman, que es un neurocientífico de Stanford muy famoso y que habla mucho sobre este tema, Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico, muchos psicólogos clínicos. He investigado mucho sobre este tema para que lo que voy a decir ahora se sepa que no es que yo pienso así ya. Esto lo he investigado y me ha gustado profundizar en este tema. Entonces lo que voy a decir, siento que tengo buenos fundamentos. Creo que la pornografía es de las peores cosas que existen en todo el mundo. Creo que es de las cosas que está dañando al mundo. Creo que es lo peor que una persona, de las peores cosas que una persona puede hacer. Creo que realmente, en serio, es extremadamente perjudicial, pero un nivel altísimo perjudicial. ¿Por qué? Ahora hablemos por qué. Voy a hablar primero de lo que ya está como documentado, estudiado, y después de otras cosas. Primero, y tal vez es este tema de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor encargado más o menos de la motivación, como el buscar algo, como la motivación para hacer algo. Todos tenemos una base, si no estoy mal es así, todos tenemos como un nivel base de dopamina y pues hay cosas que suben como que picos de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un pico de dopamina sube la base. Entonces, por ejemplo, acá está hacer ejercicio, está acá. Esto es la motivación que tienes para hacer ejercicio, entonces digamos que tienes algo de motivación. Si haces algo que te da mucha dopamina, por ejemplo, la heroína da una dopamina extrema, entonces te pegas un piconazo, sube la base de dopamina y ahí donde hacer ejercicio no se mueve. Entonces ahora, hacer ejercicio te da una pereza extrema. ¿Qué pasa? La pornografía es un bombazo de dopamina porque el sexo pues da porque hay dopamina que pues si se trabaja, por decirlo de alguna forma, para eso pues es buena, pues tiene sentido que haya dopamina en el sexo, porque si no pues no nos reproduciríamos y nos extinguimos. Pero entonces la pornografía da un bombazo de dopamina y es extremadamente fácil. O sea, yo en 30 segundos puedo estar viendo pornografía, en 30 segundos contados, tal vez en menos. Y es de fácil acceso y este tema pues es un bombazo de dopamina. ¿Y qué pasa? Empiezas a bombardearte de dopamina y tu base, nivel base empieza a subir. ¿Y qué pasa? Baja tu motivación por muchas cosas, por todo va a bajar porque vas a tener un nivel muy alto, te vas a volver perezoso, va a aumentar muy probablemente te vas a sentir peor, tu estado de ánimo va a empeorar porque ya nada lo ves como algo chévere. Y bueno, eso es una de las cosas
y ya de ahí podemos partir de mil cosas. Si no me creen y si hay alguna persona con una persona ahí que me escribe una estupidez diciendo, o sea, qué horror, una profesora diciendo que, creo, si no estoy mal, era que le enseñaba a sus niños de pornografía, a sus estudiantes de pornografía, porque decía que era algo bueno, criticando un video que yo subí, que esa señora, o sea, esa señora sí que le está haciendo un daño al mundo y a esos niños, pobres niños. Pero bueno, si no me creen, busquen en estudios, si quieren busquen en YouTube, y al que dice, ay, estudios de YouTube, si quieren busquen estudios, si quieren busquen a Andrew Huberman hablando de este tema. Está documentando que la pornografía es realmente espantosa para una persona, y sobre todo el exceso, o sea, creo que el exceso de eso ya puede tener unas consecuencias espantosas. Hablan mucho de que eso quita la motivación. Si uno tiene acceso a eso tan fácilmente, ¿qué motivación va a tener para hacer otras cosas? Para no sé, buscar casarse o lo que sea, si tiene eso tan fácil ahí, que cerebralmente no es como tu cerebro no está diciendo, este man está viendo pornografía, tu cerebro cree que estás, pues va a pensar que estás en el acto más lo que tú te imaginas cuando lo estás viendo. Entonces eso por un lado. Por otro lado, creo que los efectos si se pudieran detallar los efectos subconscientes o los efectos que tiene el subconsciente de la pornografía, y si pudieran detallarse, que creo que se va a poder hacer, yo creo que la gente no tocaría la pornografía, por lo menos muy poco. Yo creo que sí, los efectos subconscientes que tiene, los problemas que genera, los problemas de temas de que uno como va a otros niveles y termina con unas cosas homosexuales, como unos, no sé si fetiches, por decirlo de alguna manera, extremos, y vainas espantosas gracias a la pornografía. Creo que si uno detallara esos efectos subconscientes que tiene la pornografía, la gente le tendría pánico a meterse a cualquier página de estas, y ya, eso sería básicamente mi discurso. Creo que es de las peores cosas que hay, es evidente, puedo ser muy radical, pero creo que es debido, está bien serlo en ese caso. En un momento actual, o como el actual, perdón, en el que hay muchos extremismos, tanto en religiones como en posturas en general, o en política partidaria, o en muchos temas, ¿tú crees que es posible construir o avanzar hacia una sociedad que sea mucho más pacífica por un lado, pero por otro lado también que en algún punto podamos avanzar en contra de temas de corrupción, temas de trata y tráfico de personas, tema de narcotráfico, con tantas problemáticas sociales que de alguna u otra manera afectan considerablemente a los países como los de la región nuestra, digamos, Latinoamérica? O sea, básicamente la pregunta es cómo si podría el mundo mejorar. Uno, ¿tú crees que que en algún punto realmente es posible? O sea, ¿es posible que el mundo vaya mejorando poco a poco respecto a estos temas? Y si fuese así, ¿cuál crees que podría ser la fórmula? Yo creo que sí se puede. Creo que sin duda se puede, y se ha visto ejemplos de eso, como el progreso que ha habido en la humanidad ha sido sorprendente, espectacular, muestra que se puede llegar allá. Ha habido periodos también espantosos que muestran que también, como hay un lado bueno al que podemos llegar, hay un lado terrible al que podemos llegar, como el Holocausto, como Unión Soviética, como el comunismo y lo que fue el comunismo en la Unión Soviética, en la China de Mao y todo esto. Pero creo que sí hay una forma de llegar. Creo que eso parte de la base, puede partir de la base, y esto lo dice mucho Jordan Peterson, del individuo. Si todos individualmente, en vez de tratar de cambiar el mundo siendo uno un desastre, en vez de saber que uno es un desastre, empezar a trabajar en uno mismo, eliminar el resentimiento. Creo que hay mucho resentimiento y personas que quieren hacer el mal, que a propósito buscan hacer el mal. Eso es un grave problema. Y creo que si todos nos esforzamos por
por trabajar en nosotros mismos, por convertirnos en mejores personas, más correctos, más disciplinados, más buenos trabajadores, más buenos familiares, el mundo cambiaría. Falta es encontrar la forma de cómo motivar a todas las personas, o por lo menos a la mayoría, a esforzarse por trabajar en sí mismos y en mejorar. Eso desde el punto de vista no religioso. Para las personas que no son religiosas tal vez esta respuesta no les va a gustar, pero yo creo que el tema de, bueno, me devuelvo al tema no religioso, decir la verdad. Y no sé si no religioso, porque ya, bueno, decir la verdad, ser honesto, dejar de decir mentiras y empezar a trabajar en nosotros mismos. Creo que una persona cambia y mejora y empieza a impactar positivamente a más personas, y esas personas a más, y si todos nos esforzamos por acercarnos lo que más podamos a la mejor persona que podamos ser, creo que el mundo sería, no hay límite para lo que puede mejorar el mundo, creo yo. Creo que sería algo sorprendente. Por otro lado, ya desde el punto de vista religioso, creo que el tema de Dios, creo que hace falta Dios, y Nietzsche lo dijo. Nietzsche dijo, Dios está muerto, y los brutos creen que eso es como algo, como Nietzsche riéndose, y creen que era algo triunfante. Bueno, perdón, no sé si los brutos, pero bueno, la gente que no entiende muy bien eso que dijo Nietzsche. Dice Dios, algo así como Dios está muerto y nosotros lo hemos matado y no hay suficiente agua para limpiar la sangre. Que eso lo interpreta Jordan Peterson, y él habla de eso como, o sea, sí, Dios está muerto, dejamos de creer en Dios en ese tiempo. Y nosotros lo matamos, dejamos de creer en Dios nosotros, y no hay suficiente agua para limpiar la sangre, o sea, la sangre que se viene después de eso. Y en parte creo yo, y Jordan Peterson dice, eso es como una predicción del holocausto nazi, de los nazis, de todo este tema de los nazis no creían en Dios y creían que uno podía crear un superhombre, que es algo que dice Nietzsche, pero es que ellos creo que malinterpretaron Nietzsche, y fue porque un nazi hizo unas traducciones y no estoy mal, pero ellos querían crear un hombre perfecto porque ya no era Dios, entonces creían que podían crear eso, y pues eso tuvo unas terribles consecuencias evidentemente. Y creo que el tema de Dios, y si uno se pone a ver, hay una frase muy chévere que no me acuerdo quién la dijo, la vi por ahí, que citaban a alguien diciendo como, yo no creo en Dios, pero ojalá mi esposa, mis hijos, mi no sé qué, las personas con las que trabajo, todas crean en Dios. Y yo creo que ese tema de Dios, como las personas que actúan como, o sea, puede que uno no crea en Dios, pero si todos actuamos como si Dios existiera, creo que el mundo sería mucho mejor. Por eso creo que la importancia de Dios, creo que hace falta Dios y se ha perdido en el mundo, y creo que es un problema, y creo que la falta de temor a Dios. Entonces antes la gente le tenía miedo a poner los cachos al esposo o a la esposa y a ser infiel porque Dios lo castigaba, porque tal vez se imaginaban que había alguien allá castigándolos y no lo hacían. Hoy en día ya no se imaginan eso, creen que no hay nada. Ya, un segundo, por favor, quiero terminar esta frase. Ya no hay nada, entonces ya vale huevo, ya lo hacen, ya se ríen de eso. Pero eso no significa que no haya un castigo. No, yo no estoy hablando de Dios, pero uno siempre paga las consecuencias, y ahí es donde digo que juega el orden moral. Uno puede no creer en nada, pero el orden moral sí hay. Las consecuencias, uno sigue pagando lo que cosecha, uno sigue recogiendo lo que siembra, y no hay escapatoria. Puede que ahora uno se ría y sea chistoso, pero igual va a pagar las mismas consecuencias que si lo hubiera hecho antes. Entonces creo que ya desde el punto de vista religioso creo en Dios, y creo que Dios puede literalmente salvar al mundo, y que si las personas actúan como si creyeran en Dios, esa es la clave para mejorar el mundo y vivir de la mejor manera posible. Y paréntesis, hablo acá, la gente que no le gusta la religión, es que hay mucha gente que ve eso y se sale y dice, no, que mamera este man, pero, o sea, como que no hagan eso, como hay más mensajes detrás del tema. Si no les gusta la religión pueden omitir este mensaje, pero podemos seguir hablando de los otros temas. Ok, te agradezco muchísimo, Pablito.